la inser- ha facilitado la inserción de la perspectiva juvenil en la agenda política. Entonces, el artículo nos ha dicho que si los jóvenes hablan más de lo que es la política mediante las redes sociales, los jóvenes van a ser escuchados en lo que es la agenda pública. O sea, las autoridades los van a tomar en cuenta, nos dice. Esa es la afirmación que nos da. Pero el artículo también señala que la medida en que estas actividades se traduzcan en cambios políticos concretos sigue siendo objeto de investigación. Si bien les van a atender los del gobierno a los jóvenes, les van a dar voz, les van a escuchar, esto no significa que, el texto nos dice que esto no significa que va a haber cambios políticos. Sí les damos voz, pero ¿cuánto de eso nos escuchan? Digamos, algo así podría ser. ¿Cuáles son las principales implicaciones éticas y sociales que deben considerarse al diseñar programas de alfabetización? Nos está preguntando principales implicaciones éticas y sociales que deben considerarse al diseñar programas de alfabetización digital dirigido a los jóvenes bolivianos para fortalecer su participación política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para diseñar programas de alfabetización digital dirigidos a los jóvenes? Nos dice, ¿cómo les podemos enseñar lo que es la alfabetización digital y de esa manera fortalecer su participación en la política? El artículo subraya que la digitalización solo favorece la participación política, solo favorece la participación política. Si se acompañan políticas de alfabetización digital que incluyan pensamiento crítico, inclusión digital y medidas contra la desinformación, además señala la necesidad de reducir la brecha de acceso entre regiones como La Paz y Potosí y de proteger a los jóvenes de la manipulación de información. Entonces, ¿qué principales implicaciones éticas y sociales nos dice? Que la alfabetización digital favorece la participación política. Señala necesidad de reducir la brecha de acceso a Internet. Tenemos que mejorar sí o sí. Potosí tiene que estar tan bien como La Paz o La Paz tiene que estar tan bien como está Santa Cruz, así. Eso tenemos que ver, nos dice. Y proteger a los jóvenes de la mala información. Y la última pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones éticas más relevantes? Implicaciones éticas, ¿qué es lo bueno? Las más importantes de la desigualdad en alfabetización digital, dice, entre los jóvenes de La Paz Potosí para la calidad de la participación política. El texto señala que en La Paz 76% de los jóvenes se siente capaz de distinguir noticias reales de falsas, mientras que en Potosí es abajo, ¿no ve? Es 54. Además, se menciona que la exposición a las noticias falsas está vinculada a una reducción del 12% de probabilidad de votar. Hasta ahí estamos claros. Entonces, la implicación ética. Esta combinación indica una vulnerabilidad ética, que no hay, ahí algo se está confundiendo, nos dice. La falta de alfabetización digital expone a ciertos jóvenes a la desinformación, lo que afecta su intención de participar y vulnera el principio de igualdad democrática. Entonces, esta parte es la más importante. ¿Qué implicaciones éticas relevantes? Esta combinación indica vulnerabilidad ética, la falta de alfabetización digital, o sea, si los jóvenes no aprenden de lo que es la educación digital, expone a ciertos jóvenes a la desinformación. No van a poder estar informados los jóvenes, lo que afecta su intención de participar. Si no conocen, no van a querer participar y vulnera el principio de igualdad democrática. Y al no informarse, no quieren participar. Al no participar,
ya se toman decisiones, se eligen autoridades sin su participación de ellos. Y no está nada bien. Muy bien. Vámonos a la página 44. Nos estiramos, por favor. Nos estiramos, nos relajamos un poquito. Hagamos el ejercicio para despertar. Aplaudan, tóquense las manos, respiren profundo. Vamos tocando la mesa. Vamos sintiendo el aroma de nuestro alrededor. Tomen agüita, tomen cafecito, porque no es lo mismo estudiar que leer. No es lo mismo atender a una sesión que aprender de la sesión. Inclusive, no es lo mismo estudiar eh, que dictar un curso. Enseñar es más, estudiar para memorizar y captar y retener información es más complicado. Entonces, pero el cerebro es inteligente. Si ustedes ponen atención, al momento de dar el examen, van a poder recordar, sin entender cómo, pero el cerebro tiene la información almacenada y el momento que lo van a necesitar, lo va a sacar y lo va a relacionar. Pero si no atienden, están con música de fondo, que están con televisor o charlando con la familia, es menos probable que se les quede el conocimiento. Entonces, todo depende de ustedes ya, no tanto de mí, porque el proceso cognitivo es individual. Entonces, yo les sugiero que vayan a un lugar silencioso dentro de su habitación, donde no esté nadie y puedan captar al 100% con toda la atención posible. ¿Ok? Ya, relájense, respiren, unos segunditos más voy a dar. Así que comenzamos con nuestra lectura. Bien, a ver, inteligencia artificial. Este es un tema que nos interesa bastante. Va a estar bonito. Inteligencia artificial en la educación boliviana. Oportunidades, retos y perspectivas científicas. A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una inteligencia creada por una máquina. En la educación boliviana, todo lo que es escuela, todo lo que es universidad, institutos, todo lo que es formación académica. Inteligencia artificial en la educación boliviana. Oportunidades. ¿Qué oportunidades nos trae? ¿Qué retos nos trae? ¿Y qué perspectivas, qué visiones científicas nos trae? ¿Ok? Resumen. El rápido avance de la inteligencia artificial, ha volado. Tenemos cuántos tipos de inteligencia artificial. La más conocida, ChatGPT. La más usual, Grok, o también hasta hay una inteligencia de la Deep Web, Deep AI creo que se llama. Entonces, hay un montón de inteligencias artificiales. Está transformando la manera en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. En Bolivia, la incorporación de herramientas basadas en la inteligencia artificial, desde tutores virtuales que te enseñan, ¿no es cierto? Hay tutores virtuales para aprender inglés, los más conocidos, hasta sistemas de analítica de aprendizaje, inteligencia artificial para enseñar o aprender. Ofrece la posibilidad de mejorar la calidad educativa, reducir brechas de acceso. Ya dijimos desde la lectura uno que brecha es la separación que hay de uno y otro. Entonces, reduce esas brechas de separación de acceso y personaliza la instrucción. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías
plantea desafíos técnicos, nos desafía a hacer algo, éticos y estructurales que deben abordarse con evidencia científica. El presente artículo, este textito, revisa de forma accesible para estudiantes del bachillerato, ya para los que están en la promo. Los fundamentos neurocientíficos que sustentan la personalización del aprendizaje, describe las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en entornos escolares bolivianos y analiza los obstáculos de infraestructura, o sea, la falta de antenas, telecentros, etcétera. La capacitación docente, los maestros están aptos para manejar la inteligencia artificial o no. La privacidad de datos. ¿Cómo puedo yo cuidar que no me hackeen o no vean mi información? Se incluyen datos estadísticos oficiales del INE y estudios internacionales de UNESCO para contextualizar la realidad local. Finalmente, se discuten líneas de investigación y políticas públicas que podrían orientar una integración responsable de la inteligencia artificial en la educación del país. ¿Quieren saber cómo aprovechar la inteligencia artificial y que nos ayude? ¿De qué manera nos puede beneficiar? A ver, vamos rápidamente. Introducción. En los últimos 10 años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una disciplina de nicho a una herramienta omnipresente en la vida cotidiana. Hoy en día, la mayoría de las personas utiliza hasta para preguntar datos curiosos y hasta para charlar así solo para tener una conversación en la inteligencia artificial. Algoritmos de aprendizaje automático, machine learning. Algoritmos de aprendizaje automático permiten que una computadora reconozca patrones de grandes volúmenes de datos y tome decisiones con mínima intención humana. Vale decir, se tomen las decisiones conforme a lo que le convenga a la inteligencia artificial. En el sector educativo, o sea, en el ámbito educativo, en la enseñanza, aprendizaje en las escuelas, estas capacidades se traducen en sistemas capaces de diagnosticar dificultades. Pueden encontrar problemas de aprendizaje las inteligencias artificiales, recordar contenidos y adaptar la velocidad de enseñanza a cada estudiante. Ya, esas son las facilidades que nos dan. Diagnosticar dificultades de aprendizaje, recomendar contenidos, adaptar la velocidad de enseñanza a cada estudiante. La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización. Todos hemos empezado a hacer TikTok, a utilizar la inteligencia artificial después de la pandemia de la educación en América Latina. Según el informe de la UNESCO, el 78% de los países de la región utilizó plataformas en línea. 78, casi 8 de 10 países o 80 de 100 países. Utilizó plataformas en línea para la continuidad pedagógica. ¿A qué hace referencia eso? Cuando hubo la pandemia, ¿por dónde han pasado clases los estudiantes? Por plataformas en línea como Zoom, Google, Meet, etcétera. Jamboard, para continuar con lo que es la enseñanza, lo que generó una mayor exposición a soluciones basadas en inteligencia artificial. Bolivia, con una población estudiantil de más de 2 millones de jóvenes en educación secundaria, 2 millones de jóvenes, enfrenta retos históricos de desigualdad territorial. Y eso lo habíamos visto en la lectura 1, ¿se acuerdan? Hay desigualdad, no todos tienen equipos, no todos tienen internet, no todos tienen señal de internet, que es lo más importante.
Limitaciones de infraestructura, no hay antenas y escasez de personal docente capacitado. Los profesores tienen miedo y no tienen mucha confianza para utilizar lo que es los recursos tecnológicos, habíamos dicho, ¿no? Desde la primera lectura. En este contexto, la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad, nos llega como una oportunidad. Ofrecer recursos educativos de calidad sin necesidad de presencia física constante. Ofrecer recursos educativos de calidad sin necesidad de presencia física constante, nos dice, porque hay cursos, hay universidades hoy en día que están fuertemente influenciados por lo que es la tecnología y son de calidad porque podemos acceder no solamente a algo que está aquí en Bolivia, sino en el exterior. Pero también como un reto al requerir conectividad. Es un reto, porque en Bolivia no tenemos al 100% de lugares que estén conectados. Datos confiables que podamos encontrar, porque algunas veces la inteligencia artificial nos da datos falsos, si se han dado cuenta. No sé si se toma algoritmos de otros países, no sé si se confunde, pero hay veces que ha llegado a confundirse. Datos confiables y marcos regulatorios claros. El objetivo de este artículo es proporcionar una visión científica. Quiere mostrarnos una visión estudiada, algo científico, y práctica sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar la educación boliviana, considerando tanto sus potenciales beneficios como los límites que la realidad local impone. A ver, vamos viendo. Fundamentos neurocientíficos del aprendizaje personalizado. Fundamentos neurocientíficos del aprendizaje personalizado. Porque, a ver, en esta parte, mm, el aprendizaje personalizado es considerado a lo que es la educación virtual en línea. Entonces, porque estoy persona a persona, o sea, la cámara te da a ti, entonces te acercas persona a persona, ¿no es cierto? Y requiere de una estrategia y metodología propia de enseñanza. Por eso aquí nos viene a plantear fundamentos neurocientíficos, algo que explique cómo mi cerebro comprende el aprendizaje personalizado. Los hallazgos de la neurociencia cognitiva indican que el cerebro humano aprende de forma más eficaz cuando la información se presenta de manera adaptada a sus propias rutas de procesamiento. Nosotros aprendemos cuando nos enseñan de acuerdo a lo que aprendemos. Digamos, primero nos llaman la atención, luego nos explican y luego nos dan un ejemplo. Es un esquema. Dos conceptos resultan clave. Dos conceptos. A ver, esto tenemos que ir resaltando porque ya, dos conceptos. Uno, plasticidad sináptica. Y dos, carga cognitiva. Plasticidad sináptica, cuánto se conectan mis neuronas entre sí, y carga cognitiva, cuánto es recepcionado por mi cerebro. La plasticidad sináptica se refiere a la capacidad de las conexiones entre neuronas. Sinapsis, ¿cuánto? Pondremos de colorcitos, a ver. Carga cognitiva. Plasticidad sináptica. Se refiere a la capacidad de conexiones que tiene mi cerebrito, hemos dicho, ¿no? Ahí. Eh, a la capacidad de las conexiones. Ahora, a la sinapsis. De fortalecerse o debilitarse en propuesta.
en respuesta a experiencias repetidas. Este proceso es la base biológica del aprendizaje y la memoria. O sea, miren, a ver, plasticidad sináptica es cuando las neuronas hacen conexiones. Esto fortalece, esto fortalece o debilita, de fortalecerse o de debilitarse en respuesta a experiencias repetidas, porque las experiencias repetidas son las que más las memorizamos con facilidad. Este proceso es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Por otro lado, la teoría de carga cognitiva, que esta carga cognitiva, sostiene que el rendimiento académico disminuye cuando la información supera la capacidad de procesamiento de la memoria, de trabajo del estudiante. Entonces, si yo le voy a querer meter mucha información así, de golpe, disminuye la capacidad disminuye el rendimiento académico, supera la capacidad de procesamiento de la memoria. Entonces, la carga cognitiva sostiene el rendimiento, lo bueno que estoy aprendiendo. Pero eso no se efectiviza, o sea, yo no voy a aprender si es mucha información. Ya. Los sistemas de la inteligencia artificial emplean algoritmos de recomendación porque rápidamente nuestra inteligencia artificial se da cuenta y nos empieza a sugerir, porque ya nos conoce, porque ya sabe más o menos qué tipo de preguntas le hacemos. Similar a los que usan plataformas de streaming. ¿Se han dado cuenta que si ven un TikTok de un bailecito peruano, supongamos, ya les sale harto de esa canción, bailecito peruano, harto. O si ven un TikTok de venta de autos y les sale un montón de venta de autos, venta de autos, venta de autos, venta de autos, solo videos de eso. Entonces, las inteligencias artificiales emplean ese tipo de algoritmos de recomendación, igual que en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram. Pueden estimar la zona de desarrollo próximo de cada alumno, el rango en el que el estudiante está listo para aprender una nueva habilidad con apoyo apropiado. Miren, es muy importante. El rango en el que el estudiante está listo para aprender una nueva habilidad con apoyo apropiado. Eso nos puede ayudar, dice la inteligencia artificial. Es bastante interesante. Y ajustar la complejidad de los ejercicios. Ajustar la complejidad de los ejercicios en consecuencia. Si es muy difícil, lo va a volver facilito. Eso nos quiere decir. Cuando la tarea se alinea con la zona de desarrollo próximo, se maximiza la plasticidad sináptica sin saturar la carga cognitiva, lo que según la investigación neuroeducativa favorece la retención a largo plazo y la transferencia de conocimientos. Retención a largo plazo y la transferencia de conocimientos. Em, ya. En otras palabras, la inteligencia artificial actúa como un director de orquesta que modula el ritmo y la intensidad de la señal educativa para que el cerebro la procese de forma óptima. Nos ayuda a desmenuzar la información y que nosotros podamos aprender con mayor facilidad. Aplicaciones de la inteligencia artificial en entornos educativos bolivianos. A ver, tutores virtuales y plataformas adaptativas. En Bolivia, el Ministerio de Educación ha, a ver un momentito, ha impulsado el programa Bolivia Aprende Digital, que incorpora plataformas de aprendizaje adaptativo como Khan Academy.
y Microsoft Education. Esas, esas, esas academias hay que tenerlas muy en cuenta. A ver, y eso era el programa Bolivia Aprende Digital. Ya, entonces háganse una esquemita. Bolivia Aprende Digital es un programa del gobierno. Bolivia Aprende Digital. Esta ha bajado a 2. Entonces, y estas otras dos son el Khan Academy y el Microsoft Education. Estas herramientas integran módulos de inteligencia artificial que analizan los resultados de los ejercicios y generan rutas de estudio personalizadas. Miren, rutas de estudio personalizadas. Un estudio piloto realizado por la Universidad Católica Boliviana, una de las mejores universidades privadas que hay aquí en La Paz, y también a nivel nacional, en grandes ciudades yo vi, con 1.200 estudiantes de segundo de bachillerato, habían hecho este estudio con estudiantes bachilleres, reveló que al usar un tutor virtual basado en IA, el promedio de calificaciones en matemática aumentó de 6,8 a 8,1. De 6 estudiantes que manejaban bien las matemáticas, ha pasado a 8 estudiantes. Entonces, este es un promedio de 100 estudiantes, 80 han mejorado, vale decir. De 60 han subido 80, más o menos, para que se vayan haciendo un rango, para que lo vayan imaginando. Entonces, ha aumentado 6, 7, 8, casi 2 puntos, un punto y algo más, en un semestre. Mientras que la tasa de deserción en la asignatura cayó 12%. Ese 12% está manejándose como en la anterior lectura. Mientras que la tasa de deserción, o sea, deserción escolar es cuando lo dejan los estudiantes del colegio, en abandono a la materia, ha rebajado un 12% porque seguro antes no les gustaban las matemáticas, no la entendían y lo dejaban pasar o se faltaban esa clase, pero eso ha reducido un 12%. Los datos sugieren que la personalización basada en inteligencia artificial puede compensar la escasez de docentes especializados en áreas críticas como la matemática y ciencias. Analítica de aprendizaje y detección temprana de riesgos. Analítica de aprendizaje y detección temprana de riesgos. Otro uso emergente es la analítica de aprendizaje, Learning Analytics, que consiste en recolectar, medir, analizar, recolecta, mide y analiza los datos de integración de los estudiantes con plataformas digitales. Algoritmos de clasificación, por ejemplo, regresión logística puede predecir la probabilidad de que un estudiante repita el año o abandone la escuela. Puede predecir, fíjense. Este Learning Analytics puede predecir quién va a repetir y quién va a abandonar la escuela. La escuela, basándose en variables como tiempo de conexión, número de intentos fallidos y patrones de participación en foros. En el departamento de Tarija, el proyecto Alerta Escolar de la Universidad Autónoma Tomás Frías implementó un modelo de predicción que identificó a 184 estudiantes con alto riesgo de deserción. 184, casi 200, como el bono Juancito Pinto 200, que ahora ya va a ser 300. De eso se van a acordar. 184 estudiantes con alto riesgo de deserción. De ellos, el 67%
Recibió intervenciones pedagógicas personalizadas, 67%, 6 de 10, y continuó sus estudios al finalizar el ciclo. Estas cifras demuestran que la inteligencia artificial puede proporcionar información anticipada que permita a los docentes y administradores diseñar estrategias de apoyo antes de que el problema se materialice. Predicciones, muy interesante. Realidad aumentada y simulaciones basadas en IA. Realidad aumentada, o sea, los 3Ds, y simulaciones basadas con inteligencia artificial. En áreas como biología y química, la inteligencia artificial se combina con la realidad aumentada, RA, en física y en química, para crear laboratorios virtuales, para crear laboratorios virtuales. Un ejemplo local es el proyecto Química en 3D desarrollado por la Universidad Mayor de San Andrés, en colaboración con la empresa boliviana Tecnova. Química en 3D. Mira, hartos proyectos se están manejando dentro de esta lectura y nos van a preguntar de cada proyecto, yo les diré. El proyecto de química en 3D en La Paz, en la UMSA, con el apoyo de Tecnova, la empresa boliviana Tecnova, utilizando algoritmos de visión por computadora, los estudiantes pueden observar, ¿qué pueden observar? La interacción de moléculas en tiempo real a través de sus dispositivos móviles, de sus celulares. Mientras la IA ajusta los parámetros de la simulación, temperatura, concentración, en difusión de las respuestas del alumno, según la encuesta de satisfacción aplicada a 350 estudiantes de primero de bachillerato, el 84%, a ver, ya, a ver, han aplicado a 350 estudiantes una prueba, 350 estudiantes de primero de bachillerato. El 84%, miren, es un porcentaje alto, indicó que la experiencia mejoró su comprensión y conceptos como enlaces iónicos y y covalentes. A ver, entonces, para entender mejor enlaces iónicos y covalentes, ha servido ello y comparado con el 51% que manifestó lo mismo con la enseñanza tradicional. Entonces, han aprendido más, 84%, al usar enlaces iónicos y convalentes, que 51% con la enseñanza tradicional. Más alto siempre es el beneficio que trae lo que es la inteligencia artificial aplicada en la educación. Desafíos éticos, técnicos y estructurales en Bolivia. Desafíos éticos, técnicos y estructurales en Bolivia. Infraestructura y conectividad. La misma perspectiva, la misma visión de la lectura uno. A pesar de los avances, la brecha digital sigue siendo significativa. ¿Qué hemos dicho que era la brecha digital? La separación, el agujero, el obstáculo que tienen unos estudiantes de otros para acceder al Internet. Sigue siendo grande. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 38% de hogares rurales, estos son los datos que habíamos manejado a principios, 38 de hogares rurales dispone de conexión de Internet de banda ancha, mientras que la cifra asciende al 71% en áreas rurales. Dijimos que tiene más conectividad en La Paz, en el centro, que en las zonas rurales.
Esta disparidad limita la implementación uniforme de plataformas basadas en la IA, porque requiere de un Internet veloz la inteligencia artificial. Si tienes Internet lento, como es en las áreas rurales, poco o nada te ayuda porque no carga. Y podría ampliar la desigualdad educativa si no se adopta una estrategia de mitigación, o sea, de eliminación de esa brecha, como la instalación de puntos de acceso comunitarios, podría ser los telecentros, o una distribución de dispositivos de conexión satelital. Capacidad docente, capacitación docente. Es lo mismo de la lectura uno, ¿se dan cuenta? Hemos hablado de la capacitación docente. Los docentes deben desempeñar un papel activo en la supervisión y alimentación de los sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría de los profesores en Bolivia no ha recibido información formal. O sea, la mayoría, fíjense este dato, no sabe cómo manejar las tecnologías emergentes. Un informe del programa de fortalecimiento docente mm, del 2022 indica que solo el 22% de los docentes de secundaria ha participado en curso de alfabetización digital avanzada. Aquí está volviendo la alfabetización digital. La falta de competencias técnicas puede generar una dependencia excesiva del algoritmo, sin la capacidad de interpretar los resultados ni de intervenir cuando la inteligencia artificial sugiere una ruta pedagógica inadecuada. O sea, que no nos vamos a dar cuenta si la inteligencia artificial usa algún recurso pedagógico que no sea bueno. Privacidad y sesgo algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial requieren grandes volúmenes de datos personales, nombre, edad, historial académico. La legislación boliviana, en Bolivia, sobre protección de datos está en proceso de modernización. La ley de protección de datos personales, que es un proyecto del 2024, aún no ha sido promulgada. La ausencia de un marco legal sólido aumenta el riesgo de que la información de los estudiantes sea utilizada de forma indebida o que se cometan violaciones de privacidad. Aún no está normado esa parte. Además, los algoritmos pueden heredar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, o sea, puede haber vacíos, puede haber cosas que no ha sido entendida por la inteligencia artificial. Si los conjuntos de datos provienen mayormente de contextos urbanos, los modelos podrían subestimar las necesidades de los estudiantes rurales, reproduciendo inequidades ya existentes. Eso es lo malo, que puede centrarse como mayor parte de los estudiantes de la ciudad utilizan la inteligencia artificial, entonces puede adecuarse a las características de un estudiante de ciudad, que no son la misma, que no son las mismas de los estudiantes de áreas rurales, son distintos. Conclusiones. La inteligencia artificial ofrece un potencial transformador para la educación boliviana al posibilitar la personalización del aprendizaje, la detección temprana de riesgos y la creación de entornos de simulación inmersivos. Los estudios piloto locales demuestran mejoras tangibles. Los estudios pilotos locales, o sea, han hecho pruebas en algunos, en algunos lugares, habían mostrado mejoras tangibles.
en desempeño académico y reducción de deserción, cuando se aplican tutores virtuales y analítica de aprendizaje. Sin embargo, la efectividad de estas soluciones depende críticamente de la infraestructura de conectividad, la capacitación de los docentes y la exigencia de marcos regulatorios que garanticen privacidad y equidad. Son tres puntos muy importantes. Infraestructura, capacitación docente y marcos regulatorios que garanticen la privacidad y la equidad. Para aprovechar al máximo la inteligencia artificial, se recomienda, uno, invertir en redes de banda ancha. Tenemos que invertir en redes de banda ancha. ¿Y cuáles son de banda ancha? Los internet con Wi-Fi. Diseñar programas de formación continua para docentes centrados en alfabetización de datos y ética algorítmica. Fíjense que hay temas ya súper nuevos para esta era. Desarrollar políticas de protección de datos que no nos roben información, que regulen la recopilación de uso de información estudiantil. Fomentar la investigación local, que incluya comunidades diversas en la construcción de bases de datos, reduciendo así los sesgos algorítmicos. Ya, cuatro cosas. Invertir en Internet Wi-Fi. Diseñar programas de formación continua para que los profesores se capaciten. Desarrollar políticas de protección de datos, que no nos roben mucha información. Y cuatro, fomentar la investigación en nuestra sociedad. En síntesis, la integración responsable de la inteligencia artificial puede contribuir a cerrar brechas históricas y a elevar la calidad educativa en Bolivia, siempre y cuando se acompañe de esfuerzos coordinados entre gobierno, instituciones académicas y sector privado. Muy bien, está interesante y se parece a nuestras lecturas. Vamos a repasar las preguntas hasta donde lleguemos. ¿Cuántos somos en sala? A ver, estamos 29 personas, 27, 28. Ok, a ver, sigamos. Vamos a llegar hasta donde nos alcance el tiempo, ¿de acuerdo? Y posterior a eso vamos a continuar con las preguntas del día de mañana. Uno, según el artículo, estamos en la página 46, por si acaso, para los que nos están siguiendo, página 46. Según el artículo, ¿qué actor es mencionado primero como iniciador de la implementación de herramientas IA en la educación? ¿Qué actor? ¿Quiere saber quién es el que ha mencionado primero sobre la IA en la educación boliviana? El artículo introduce primero al Ministerio de Educación como responsable. Ahora, cuando hablamos de actores, hemos dicho hace dos lecturas atrás que es muy importante saber que un actor puede ser una institución porque tiene personas, puede ser el gobierno porque tiene personas, pueden ser personas en sí con distintas profesiones. Entonces, el artículo introduce primero al Ministerio de Educación, que es uno de los actores porque está dirigido con personas como responsable del programa Bolivia Aprende Digital, que incorpora plataformas de IA como Khan Academy y Microsoft Education. Los proyectos de la Universidad Católica, la Universidad Tomás Frías, la Universidad Mayor de San Andrés describen posteriormente, por lo que no son los primeros actores mencionados. Ahora, esta pregunta es un poquito más de razonamiento, fíjense. ¿Quieres saber el actor?
¿Qué actor es mencionado primero como iniciado? ¿Quién de estos es? Porque aquí hay varios autores. A ver, está el Ministerio de Educación, está la Universidad Tomás Frías, Universidad Mayor de San Andrés y la Católica. ¿Cuál de esos era primero? Y la respuesta está, el artículo introduce primero al Ministerio de Educación. Ese es el primer actor. El Ministerio de Educación ha puesto este programa. Y le siguieron después las universidades. De acuerdo con el texto, ¿qué organismo proporciona la cifra de 38% de hogares rurales bolivianos con conexión a Internet de banda ancha? Organismo, ¿quieres saber quién? Nos ha dicho que el 38% de los hogares rurales no tienen Internet. A ver, ¿quién ha hablado? Según el INE. Entonces, ¿cuál es el organismo? Es el INE. El Instituto Nacional de Estadística es el que había descubierto esto. Solo el 38% de los hogares rurales dispone de conexión a Internet de banda ancha. Las demás opciones son incorrectas. El Ministerio de Educación impulsa programas educativos en la UNESCO, reporta datos a nivel regional, la UNSA participa en proyectos de realidad aumentada, pero ninguna de ellas es la fuente de la estadística mencionada. Entonces, ¿quieres saber quién ha dicho 38% de los hogares no tienen internet? El INE, Instituto Nacional de Estadística. Eso, repítanselo, Instituto Nacional de Estadística, INE. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la segunda consecuencia social? Segunda, no quiero saber la primera. La segunda consecuencia social en nuestra sociedad que se menciona respecto a la adopción de inteligencia artificial en la educación boliviana. ¿Qué se menciona respecto a la adopción de la inteligencia artificial en la educación boliviana? A ver, ¿cuál es la segunda consecuencia? La falta de competencias técnicas puede generar una dependencia excesiva del algoritmo, sin la necesidad de interpretar los resultados, ni medir, ni de intervenir cuando la inteligencia artificial sugiere una ruta pedagógica inadecuada. Este es el segundo efecto social mencionado después de la ampliación de desigualdad educativa. Entonces, aquí está. La falta de competencias técnicas nos puede hacer volver dependientes del algoritmo. Si mucho, si no se establecen lineamientos, podemos caer en lo que es las sugerencias del Internet y podemos depender demasiado de ello. Y ya, porque quieres saber el segundo. El primero es aplicación de la desigualdad educativa. A ver, buscaremos eso. O no lo hemos encontrado. A ver, aplicación, ya. Ampliación, perdón, de la desigualdad educativa es el uno y el 2 es dependencia excesiva del algoritmo. Listo. El artículo señala que los conceptos neurocientíficos clave, ¿quieres saber los conceptos neurocientíficos clave? Para la personalización del aprendizaje. Para la personalización del aprendizaje. ¿Cuáles? Hay dos conceptos que hemos mencionado al inicio. ¿Cuáles son esos conceptos? Plasticidad sináptica y carga cognitiva. Plasticidad sináptica y carga cognitiva. Esos dos son. Aquí lo marcamos. Lo tienen que repasar. Ya, chicos, lo que es para la memorización de conceptos y palabras específicas, retención y memorización, uno de los trucos más efectivos es escribir. Plasticidad sináptica. Escriban conceptos neurocientíficos clave. Dos puntos.
plasticidad sináptica y abajo carga cognitiva. Plasticidad sináptica, abajo carga cognitiva. Pueden dibujar en plasticidad sináptica un cerebro y dentro del cerebro haciendo conexión las neuronas. Y en carga cognitiva pueden dibujar un cerebro que esté recibiendo información. Encima que esté entrando letritas. Carga cognitiva. Plasticidad sináptica y carga cognitiva. Esos son los conceptos clave. Las demás opciones combinan términos que aparecen en el texto, pero nunca se presentan juntos como los dos conceptos clave. Por ejemplo, entonces nos está diciendo, miren, estos dos conceptos no van a confundir con neuroplasticidad, nos dice, con memoria de trabajo. Son conceptos relacionados, pero no citados como los dos esenciales, y aprendizaje automático e inteligencia emocional. Pertenecen a dominios diferentes al de los fundamentos neurocientíficos descritos, dice, ve, no se confundan con estos otros. Aprendan la plasticidad sináptica y carga cognitiva como dos conceptos neurocientíficos claves. Pregunta 4. Pregunta 5. ¿Cuáles son los principales desafíos que se identifican para la integración de la inteligencia artificial en la educación boliviana? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Quieres saber principales desafíos para la integración de la IA en Bolivia, en la educación boliviana? A ver, principales desafíos. En la sección Desafíos éticos, técnicos y estructurales en Bolivia, el artículo enumera tres problemas principales. Uno, infraestructura, falta de antenas, ¿no ve? Otro, capacitación docente. El docente no está capacitado para unirse a la tecnología. Privacidad y sesgo algorítmico, que nos roba mucha información y con esa información el algoritmo se mueve a su conveniencia. Las demás opciones mezclan conceptos. Las demás opciones mezclan conceptos que aparecen en el texto. Por ejemplo, privacidad y sesgo con elementos que no se mencionan como desafíos específicos, como falta de inversión, alta tasa de deserción, por lo que son distractores incorrectos, ¿ya? Te está diciendo, cuando te pregunte yo de principales desafíos de la inteligencia artificial boliviana, te tienes que acordar de la infraestructura, de la capacitación docente y la privacidad de sesgo algorítmico. De esos tres, porque si yo te pongo en otras opciones falta de inversión, alta tasa de deserción, te voy a querer confundir, te está diciendo la pregunta. Así que esto también pueden escribir. 6. ¿Qué porcentaje de hogares rurales en Bolivia dispone de conexión a Internet de banda ancha? ¿Qué porcentaje de hogares en el campo, quieres saber porcentaje rural, en Bolivia posee conexión a Internet de banda ancha, Wi-Fi, el Internet más veloz? El texto indica que solo el 38%, esa estadística es de la primera lectura, así que ni cómo se olviden, 38% en las zonas rurales, 38 rurales, acceso a Internet de banda ancha. Conexión a Internet de banda ancha. Las opciones uno, 2 y 3 corresponden a datos diferentes del artículo. Ve, te está diciendo, si te hablo de otras cosas, no me hagas caso porque es mentira. 71% es el porcentaje de hogares urbanos con banda ancha. 22% es la proporción de docentes que ha recibido capacitación digital avanzada. 84% es el porcentaje de estudiantes que reportó mejor comprensión tras usar realidad aumentada. Ninguno de estos valores se refiere a la conectividad de hogares. Entonces, cuidado, dice. La respuesta correcta es 38 y fin. 7. El artículo señala que solo el 38% de hogares rurales tiene conexión de banda ancha, mientras que el 71% en urbanos sí la posee. 38 no tienen, 71 tienen. ¿Qué consecuencia? Miren, ¿quiere saber la consecuencia?
Se puede deducir si esta diferencia de conectividad no se corrige al introducir herramientas de IA en la educación. Yo sé la respuesta. Ustedes, chicos, amplificar la brecha de desigualdad, ¿no es cierto? A ver, el texto indica una brecha digital que es significativa, 38 versus 71 en urbanos, y que esta disparidad limita la implementación uniforme de plataformas. No va a haber, no va a llegar de la misma manera a todos, pudiendo ampliar la desigualdad educativa. Les dije, desigualdad educativa. Si no se adopta una estrategia de mitigación, entonces, la consecuencia, si no se corrige, es que puede haber desigualdad educativa. Nada más. Por tanto, la consecuencia lógica es que la desigualdad entre áreas rurales y urbanas se incrementará. Eso también puede ser. Desigualdad entre áreas rurales y urbanas se incrementará. Esa puede ser la consecuencia. Desigualdad educativa o desigualdad entre áreas rurales y urbanas se incrementará. Las otras opciones interpretan erróneamente el efecto, la reducción de deserción, el aumento de capacitación docente o la disminución de necesidad de infraestructura no están sustentadas por la información dada. Al contrario, requieren mejoras de conectividad. Entonces, si yo te voy a hablar de otras cosas que no es desigualdad entre áreas rurales y urbanas, no me hagas caso, te está diciendo la pregunta. 8. ¿Cuál es la principal fortaleza del enfoque de tutores virtuales basados en la IA en la educación boliviana de secundaria? Principal fortaleza. ¿En qué nos ayuda a tener tutores IA en la educación secundaria? El estudio piloto de la Universidad Católica Boliviana, el uso del tutor virtual basado en IA eleva el promedio de calificaciones de matemática de 6 a 8. Eso hemos dicho, ¿no ve? De 6 a 8, de 6 a 8. Eleva el promedio de calificaciones y redujo la tasa de deserción en la asignatura en un 12%. O sea, ya se han quedado más estudiantes se quedaron en matemática, ya no se fueron, ya les gustó, entendieron. Esos serían los dos principales. Estos resultados demuestran una mejora académica clara y una disminución de la deserción, que son la fortaleza principal. Ya, entonces, mejora académica y disminución de la deserción. Eso es, mejora académica y disminución de deserción. Mejora académica y disminución de deserción. Mejoran las calificaciones y se mantienen, no dejan la deserción. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento de que la inteligencia artificial reducirá automáticamente las brechas sociales en la educación boliviana? ¿Qué tan válido es el argumento de que la inteligencia artificial reducirá automáticamente las brechas sociales en la educación boliviana? ¿Quieres saber qué tan creíble es que la inteligencia artificial va a ayudar a reducir las brechas sociales? El artículo destaca tanto las oportunidades de la inteligencia artificial para mejorar la calidad educativa y reducir desigualdades, tutores virtuales que compensan la escasez de docentes, como los grandes desafíos estructurales. Solo el 38% de los hogares rurales tienen banda H, el 22% han recibido capacitación en tecnologías emergentes. Estas limitaciones hacen que la reducción de brechas dependa de las mejoras de conectividad y formación docente, por lo que el argumento de una reducción automática es solo principalmente válido. A ver, aquí está la respuesta. La reducción de brechas dependerá de la mejora de conectividad y formación docente, por lo que el aumento de una reducción automática es solo parcialmente válido. Las opciones 1 y 2 son incorrectas porque exageran o niegan completamente el impacto descrito.
El texto no afirma una eliminación total ni una ausencia de efectos sociales. Entonces, otra vez nos está queriendo confundir. Las opciones uno y 2 son incorrectas porque exageran o niegan completamente el impacto descrito. El texto no afirma una eliminación total ni una ausencia de efectos sociales. 10. Del análisis presentado se desprende que, respecto a los resultados del estudio piloto con tutor virtual basado en IA, la, la diferencia, a ver dónde está. La evidencia es, a ver, ¿quieres saber evidencia? ¿Qué evidencia hay? El artículo indica que el estudio piloto se realizó con 1.200 estudiantes del segundo de bachillerato de la Universidad Católica Boliviana, mostrando un aumento de calificaciones de 6 a 8. Hasta ahí está claro. Una reducción de deserción del 12%, sí. Sin embargo, el texto aclara que estos resultados son locales. Estos resultados son de aquí nomás, de La Paz, y que la efectividad de la inteligencia artificial depende de factores como infraestructura y capacitación docente. Por lo tanto, la evidencia, ahí está, eso es lo que quieres saber, la evidencia es válida como indicio preliminar, pero no es suficiente para afirmar mejoras a nivel nacional sin intervenciones adicionales en contextos rurales y con mayor número de participantes. Entonces, mm, no puede mostrarnos resultados grandes, porque solo se ha hecho aquí y con ciertos estudiantes de La Paz, no se ha hecho a nivel nacional, entonces su respuesta no es tan creíble, nos está diciendo. Las demás opciones sobreestiman la generalización, confunden la muestra con la población total o atribuyen la mejora exclusivamente a la IA sin considerar otras variables, por lo que no reflejan la interpretación crítica que el artículo sugiere. Listo, vamos a quedar ahí. Ya estamos en la página 48, en la pregunta 10. Vamos leyendo las siguientes preguntas y sobre eso mañana vamos a entrar directo a analizar las respuestas. Pregunta, respuesta, así súper rápido vamos a volar. ¿De acuerdo? Página 48, recuérdenlo, página 48. También deben leer, por favor, como tarea la lectura que está en la página 54. 54. En las lecturas nos tardamos un poquito más porque son ampulosas, son para razonamiento con contexto, porque si no se tiene el contexto, si no se explica, difícilmente van a poder captar el hilo conductor. Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Página 48. Adelantan esa lectura, por favor, y vamos a correr. ¿Bien? ¿Alguna palabra tal vez de nuestros organizadores? Nos despedimos. No, creo que ninguno, Rocío. Ya, listo, listo. Hasta mañana, Licen, y hasta mañana, queridos participantes. Estudien, lean, repasen, por favor. Y listo, hasta mañana. Hasta mañana, Rocío. Y esta mañana también, estudiantes.